Buenos días, queridos televidentes. Este jueves, en Punto de Vista, vamos a tocar un par de temas que dicen de la actualidad jurídica del país. Una de ellas, obviamente, es la presentación que ha hecho el señor vicepresidente de la República de las conclusiones a que ha llegado la comisión ad hoc en cuanto a presentar un pliego de reformas a la actual Constitución y que en el fondo verdaderamente constituyen la formación de una nueva Constitución, dado la profundidad de las reformas que se proponen. Es importante en este tema destacar que la Constitución, como contrato social, debe de tener la amplitud de dar cabida a toda la clase de pensamientos, doctrinas y estatus de todos y cada uno de los salvadoreños. Es decir, que la Constitución, para conservar y profundizar su carácter democrático, no puede tener sesgos ideológicos de carácter religioso, político o estamentario. De ahí que es obvio que con los primeros visos que hay de estas reformas, algunos sectores e individuos han puesto el grito en el cielo porque sienten que sus conceptos radicales en los campos que acabo de mencionar se ven afectados. Uno de ellos es particularmente de carácter religioso, porque es obvio que en la historia de este país el factor religioso ha constituido la médula incluso de todo su desenvolvimiento social, que podría ser preocupante si nuestro país estuviera ubicado en otros lares en donde las influencias de diferentes conceptos en ese sentido podrían crear un problema de carácter social, como el que estamos viendo casualmente en Afganistán, en donde diversas sectas y religiones confluyen bajo un mismo despegue del concepto musulmán, pero que tiene sus diversas concepciones y aplicaciones, al punto de haber vuelto radical esa confrontación, predominando ahora una de ellas de carácter inadmisible dentro de los conceptos democráticos a que ha llegado el siglo XXI, como es el hecho de marginar absolutamente los derechos del sexo femenino en una concepción desde todo punto de vista humano inadmisible, puesto que extremadamente se lleva a la mujer al concepto de cosa, una cosa que está prácticamente embodegada en esa vestimenta que no permite apreciar ni destacar ningún sesgo de esa persona, y con prohibiciones que a cualquier sector elemental que tenga como concepto que la vida es libertad y que lo contrario a la misma se vuelve muerte cuando se sacrifican derechos naturales, fundamentales del ser humano, independientemente de su sexo. Decía pues que las reformas, que este servidor capta
tienen a la médula precisamente fortalecer el concepto de que en un Estado deben de desenvolverse los individuos como tales con sus propios pensamientos, con su propia fe, con su propia ideología. Y es por eso que es una de las médulas fundamentales, en mi opinión, de esas propuestas. Pero para completar y desarrollar esto que acabo de decir, me he permitido invitar al licenciado Mauricio Santamaría con el objeto de que nos exponga su punto de vista al respecto. Bienvenido, Mauricio, presidente de ADESAL. Bueno, muy buenos días, doctor. Gracias por invitarme a su programa. Muy buenos días al pueblo salvadoreño, que es el que nos honra con su audición y estar presenciando a través de los medios de comunicación este programa. La verdad es que nosotros, y lo voy a incluir a usted también, antes que el señor presidente le delegara al señor vicepresidente de la República trabajar un proyecto de reforma de la Constitución, nosotros ya nos habíamos constituido en el movimiento de abogados pro reforma de la Constitución, que así se lo denominamos, ¿verdad? Y se abrevia con el nombre de MAPROP. Nosotros, como abogados y constituyentes de ese movimiento, veníamos considerando que la Constitución vigente necesita una revisión, necesita una serie de cambios, porque ya han transcurrido varias décadas desde 1983 y las realidades de aquella época no son las realidades de estos tiempos. Correcto. Entonces, creemos de que hay que hacer un estudio profundo y en este caso, pues, usted me ha invitado a analizar la propuesta que ha hecho el equipo ad hoc que lidera el señor vicepresidente, donde al leer el texto hay varias innovaciones, ha incluido otros derechos y regula una serie de situaciones que en la Constitución vigente quedaron cortas, ¿verdad? Pero también hay temas que han generado una polémica dentro de la sociedad. Por ejemplo, en lo relativo a la familia, en lo relativo a la adopción. Considero yo de que también hace falta revisar lo relativo, hay cosas innovadoras y se constituyen otras instituciones. Por ejemplo, la parte administrativa de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, eso va a estar regulado, va a estar como seccionado para que los magistrados realmente se dediquen a su trabajo de, ¿cómo se llama? A realmente hacer su trabajo con relación a la justicia en este país, que, como usted sabe y muchos sabemos, deja mucho que desear. Por supuesto. Entonces, no sé si le entramos a un tema específico, pero yo creo de que hay como algunos vacíos en el sentido, por supuesto que este es un proyecto, ¿verdad? Sí. Nosotros en el movimiento siempre hemos dicho esto, que ninguna reforma o un nuevo proyecto de constitución, si no emana del pueblo salvadoreño, es letra muerta. Porque si bien es cierto, hoy no va a ser fruto de un golpe de Estado, sí, pero si no consultamos con la sociedad salvadoreña
en todas sus expresiones, creo que también va a haber un vacío ahí, que hoy que tenemos la oportunidad de que el pueblo salvadoreño se exprese y proponga temas, no lo tomamos en cuenta. Para lo cual es muy importante que se creen las organizaciones sociales que puedan aglutinar esas opiniones. De hecho, ya hubo alguna manifestación, al menos pública, de que ciertos tipos de asociaciones están en contra de los conceptos laborales que supuestamente atentan contra derechos sindicales, de lo que se ha percibido. Todo esto creo yo que tú tienes la razón en el sentido de que debe ser sometido a un debate público para que crear una conciencia, porque te voy a decir, yo percibo que hay ciertas mentes que se han anquilosado a través de la triste realidad democrática de este país, ¿verdad? En el cual la mentalidad se ha manipulado a través de los grandes medios de comunicación, y que una de las características del momento consiste precisamente en esa liberación que mayoritariamente cada individuo ha obtenido a través de las famosas redes sociales y la fuente de información múltiple que hay en dichas redes. Pero obviamente va a haber una resistencia mental, diría yo, intelectual, en cuanto a ciertos conceptos que siempre han sido un tabú en este país, han sido materia prohibida en este país. Es más, son anatema, como dice el concepto bíblico, ¿verdad? O sea, son una especie de maldición para aquellos que de alguna manera piensan diferente. Claro. Pero bien, tal vez, Mauricio, como habrá tiempo para que esta labor que MAPROC, y particularmente tú como presidente de una de las organizaciones democráticas del gremio de abogados, han desempeñado siempre, digo, habrá tiempo para tal vez entrarle a puntos concretos. Pero, sin embargo, aprovechando esta oportunidad, podríamos enfocar para escuchar tu punto de vista sobre los temas que entiendes son novedosos dentro de ese proyecto. Vaya, yo sí quisiera referirme a la parte de los trabajadores. La Constitución, en la sección segunda, este proyecto en la sección segunda, denominado Trabajo y Seguridad Social, artículo desde el 37 hasta el 52, regula lo relativo a los trabajadores. Y de alguna manera, yo lo he leído bien y yo le pido a la clase trabajadora de que lo leamos muy profundamente. La verdad es que está recogido aquí la estabilidad, el descanso, las horas, se definen las horas laborales, los derechos que tienen los trabajadores, los contratos colectivos, según esto, se va a respetar, la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el descanso remunerado que tienen las mujeres en su estado de gestación, etcétera, etcétera. Sí. Y también las obligaciones que tienen los empleadores, ¿verdad? Entonces, yo sí les pediría a los compañeros y compañeras sindicalistas que revisen bien este articulado, y si hay que mejorar, porque esto no está escrito en piedra, esto es un proyecto, sí. Y si hay que mejorar esta sección
dedicada a la clase trabajadora, habría que hacer las propuestas, pues. Ahora, la clase trabajadora tiene en este país dos diferencias fundamentales en cuanto a su vivencia laboral. El mismo trabajo desempeñado en la empresa privada tiene una valoración diferente desempeñado en el sector burocrático, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe? Y es por eso que hay una denostación, un desagrado de cómo se manejan los dineros producto de los impuestos, particularmente del pueblo salvadoreño, en la preferencia y boato y todo lo que hemos soportado en el pasado, ¿verdad? De ese antojo de repartirse bonos, de sobresueldos, etcétera. Yo creo que eso no está regulado en este proyecto. No, yo siento de que hay una gran diferencia abismal entre los salarios del sector público y del sector privado. Yo no sé por qué razón el gobierno o los gobiernos, ¿verdad? Por lo menos este gobierno ha hecho un aumento que tuvo, que es vigente a partir del 1 de agosto, del 20% al salario mínimo. Es que también yo digo que, ¿por qué se llama salario mínimo, verdad? Cuando debe ser un salario que garantice a cualquier empleado o cualquier trabajador la subsistencia de su persona y de su grupo familiar. No, pero el detalle fundamental es que el mismo trabajo con el mismo esfuerzo por eso tiene una valoración, autovaloración. Sí, a eso iba. Sí. Yo creo que incluso son más exigidos los empleados o la clase trabajadora del sector privado que los del sector público. Por supuesto. Y los del sector público hacen las mismas, a lo mejor no así va, pero tienen funciones similares y ganan 3-4 veces más que un empleado del sector privado. Y al revés también, ¿verdad, Mauricio? En el sentido de que pueden hacer menos labores con el mismo nombramiento y aún así, o sea, la valoración de su trabajo está, entonces ya no triplicado, sino que sextuplicado. Sí, es correcto. Esas diferencias deberían de desaparecer. No, es que deben de desaparecer en un sentido de justicia. Sí, así es. Porque dice la ley que a igual esfuerzo, igual remuneración, ¿verdad? Y dice que también todos somos iguales ante la ley. También. La Constitución. Pero aquí, usted sabe que en la práctica eso no se cumple. Sí, porque si no empezaríamos a hablar de Batman y de porque este es un caso, pero ya imagínense, en la administración de justicia no somos iguales ante la ley. Menos. Hoy, ahí sí, o sea, Juan Pueblo hay que aplicarle el peso de la ley, pero a don fulano hay que interpretarle la ley. O sea, hay unas grandes diferencias con relación a la justicia en este país. Vaya, mire, Entonces ese es un punto medular, por supuesto, que la clase trabajadora que no puede seguir, es que hay un aprovechamiento de que las pétreas son las mentalidades que se han congelado en el tiempo, ¿verdad? Más que las mismas disposiciones que han pretendido hacerlas así para considerarlas sacras más que pétreas, ¿verdad? Sino que sagradas, que no se pueden tocar. Un concepto desfasado. Desfasado por la realidad mental de las personas. Y atenta contra la democracia. Fíjese que a mí me llama la atención, por ejemplo, el artículo 32, relativo al capítulo 2 de Derechos Sociales, sección primera, familia. Dice se lo voy a leer para que entremos en debate. No, y sobre todo los televidentes. El artículo 32 de este proyecto reza así:
Toda persona, artículo 32, toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. La familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y protección del Estado, cualquiera que fuera su conformación. Ahí hay que ponerle atención. Sí. Quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural, económico. La familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos y descansa en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos sus integrantes. Ahí rompe el concepto confesional de la familia. Correcto. ¿Verdad? El concepto religioso de la familia. Correcto. Y sobre todo abre la puerta para decir que nosotros que no somos nada, en cuanto a parentesco, podremos decidir con otros 3 amigos y amigas hacer una familia. Correcto. Y incluso cambiarnos el nombre y ponerle la familia Punalú. Correcto. ¿Verdad? Es correcto. Este artículo pero da además la apertura para el matrimonio, que aquí se ha concebido como el matrimonio estrictamente desde el concepto religioso. Correcto. Y no civil, que deriva desde el tiempo del derecho romano, ¿verdad? Donde el matrimonio connubius era aquella decisión de formar un elemento de conjunto entre 2 personas. Correcto. Y por lo tanto tiene una esencia de contrato, por lo cual puede verificarse entre personas del mismo sexo, para empezar, ¿verdad? Pero como tienen clavada en la mente esa ceremonia religiosa, entonces no conciben que el matrimonio, porque ya eso es pétreo, el matrimonio es ese hecho de ir a decir ante un altar que acepta como esposa y que le va a hacer hasta que la muerte los separe, lo cual no es cierto, ¿verdad? Más aún si se consultan los niveles de divorcio que hay, no solo en el mundo, sino particularmente en este país. Pero este tema lo vamos a profundizar después de esta pequeña pausa que dará paso a nuestros anunciantes. Comenzar de nuevo es partir pensando en ti, que eres lo más importante. Por eso trabajamos duro para crear una red más rápida. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Estamos analizando algunos perfiles de la nueva Constitución a tenor de las reformas que se están presentando por la Comisión ad hoc y que, como ya dijo muy bien nuestro invitado, presidente de ADESAL, es un tema que para algunos de nosotros
viene desde mucho tiempo, de larga data, en función de saber que lo que se diseñó en 1983 era prácticamente un manual de corrupción, a lo que hemos podido comprobar históricamente y que ahora la Asamblea Legislativa ha puesto en el teatro de la visión nacional a los diferentes personajes involucrados en la misma, que, avalados precisamente por este tipo de disposiciones contenidas en esta espúrea Constitución actual, pueden ir a alegar que todo lo que han hecho es algo que es legal y consecuentemente no constitutivo de ilícito alguno, para afrenta de la inteligencia y del conocimiento del pueblo salvadoreño. Pero bien, estamos apuntando hacia el concepto de familia porque a nivel mundial se están reestructurando esos conceptos y las olas de esos pensamientos ya llegaron a playas salvadoreñas. De tal manera de que hay cuestiones que deben de aclararse a la gente, porque desafortunadamente por un catecismo rancio, y digo catecismo porque es un instrumento de indoctrinamiento, se le ha impuesto desde muy pequeños a los niños conceptos anticientíficos, antinaturales, antisociales y antiacadémicos. Con lo cual tenemos un ejército social con una mentalidad más talibana que los talibanes en el error, en la concepción de la vida y de lo que esto significa en el mundo integralmente. Entonces, decíamos, Mauricio, la familia, según estas nuevas disposiciones, puede estar conceptuada por otros elementos que no sean el matrimonio religioso ni civil, sino otros parámetros jurídicos. ¿Qué habrán querido decir con esto los señores que la proponen en esa concepción? Mire, a mi juicio, yo creo que el equipo lo que está tratando de con este artículo es adaptándolo a la realidad del país o del mundo, ¿verdad? Pero sí, a mí me parece complicado venir en un proyecto a querer quitar o querer diferenciar o involucrar en este artículo a otro tipo de relaciones. Porque lo natural, vámonos a lo natural, no a lo natural y la lógica y el sentido común es que la familia está compuesta por una pareja de diferente sexo, o sea, entre una mujer y un hombre. Y luego viene la procreación. Y ahí se va dando ya en la realidad lo que es una familia. Pero aquí está contemplando otro tipo de relaciones, otro tipo de uniones que también los considera, según este artículo, a mi juicio. Sin decirlo. Sin decirlo, ¿verdad? En una familia. También está dando ese reconocimiento. O sea, está rompiendo el concepto, el articulado que
está plasmado, porque todavía está vigente la Constitución del 83, donde lo que plantea con relación a la familia es que es la unión de una mujer, de un hombre con una mujer. Es de la familia. O sea, tal vez en relación al matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero como usted sabe que al hablar de la familia, no necesariamente uno debe estar casado, pero como tradicionalmente lo vemos y lo vivimos aquí, en este país y en la mayoría del mundo, es que está constituida de esa manera. Aunque esa familia tenga lo que podríamos llamar satélites familiares, ¿verdad? Que son los hijos nacidos fuera del matrimonio, Sí, ¿verdad? Donde esa falsa lealtad que hay entre el hombre y la mujer en general provoca que entonces haya otros que son familiares porque son hijos del mismo señor que está casado, ¿va?, con diferentes mujeres, según vaya presentando sus actividades sexuales, ¿va? Sí. Es decir, esta sociedad además, no sé cómo va a ser para hacer vivir ese concepto cuando por naturaleza se desintegra inmediatamente con esta toda evasión a otros sectores para buscar supervivencia a través de la emigración, ¿verdad?, dejando la familia distorsionada. Los hijos quedan bajo el control, cuando mucho, de los abuelos, y cada uno de los cónyuges o acompañados, como se dice también, porque tú acabas de decir justamente algo que reconoce toda la legislación, que es esa convivencia permanente entre dos personas, ¿verdad?, aquí llamado ayuntamiento o también maridaje, que es la relación permanente entre un hombre y una mujer, no sin controles jurídicos, llamémosle así, ¿verdad? Sí, yo digo que este artículo va a generar una serie de debates, ¿verdad? Porque si no, yo digo, ¿verdad?, muchos de ellos hipócritas. Sí, porque yo digo, o sea, yo no es que sea el gran religioso, ¿va?, porque trato de hacer mejor las cosas, pero soy una persona normal, ¿verdad?, y corriente. Pero solo quiero decir algo, pues, es que si no, bueno, como creo en Dios, ¿va?, es que si no, ¿para qué el Señor creó a la mujer? Ya había creado al hombre. Sí. Pero entonces, si Dios, en el concepto que la mayoría creemos, cuando ve al pobre Adán ahí, muy tranquilo, muy triste, dice, no, espera, lo voy a dormir. Solo que lamentablemente el Génesis es una fantasía, ¿verdad? De acuerdo. Para que la gente entienda, porque la realidad científica no es esa. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Pero se dimensiona. Pero la lógica, lo natural, es que la familia se constituya o nazca desde esa unión entre una mujer y un hombre. ¿Y por qué? Porque de ahí vienen los hijos. ¿Y a través de cómo se nacen los hijos? Pues a través de esa relación. Ahora, hay preferencias, ¿verdad? Y usted bien lo sabe. Hay preferencias, yo diría, sexuales. No solo preferencias, hay constituciones del cuerpo que son producto de un elemento fundamental que se llama hormona femenina. Correcto. Y hormona masculina, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para un estudio de una conducta social, en mi opinión y con todo respeto, ¿verdad?, debe de hacerse a un lado las concepciones
de fantasía. Correcto. ¿Verdad? Porque el hombre no nació así, de que Dios tomó un pedazo de barro. Esa está bien para una fe. Correcto. Pero la realidad científica es que el hombre es producto de la evolución darwiniana a través de la fotosíntesis. Esto hay que decirlo porque, aunque parezca una herejía, es la verdad real de la vida. Pero si seguimos pensando en la bajada de que entra de una manera y sale de otra y ellos lo consideran un milagro, te estaremos provocando el error de la vida tradicional. Sí, pero por eso le digo. Pero en ese engaño hemos manejado el mundo y en la imposición de ideas a la fuerza de vida o muerte, ¿verdad? Esto es lo que hay que romper en la mente de las personas. Yo por eso digo, al menos yo respeto a todas las personas. No me interesan sus preferencias, sus opciones, sus relaciones, pero como eso es parte de la realidad de este país... Sí, pero además, Mauricio, perdóname, es que no son voluntarias. No, son biológicas. Cuando tú dices preferencia es que yo prefiero ser gay o prefiero... No. Me refiero de que, o sea, yo respeto, estoy hablando de que yo respeto sí. a todas las personas. Todos los comportamientos. Y sí, o sea, yo lo respeto. No tengo ninguna... No puedo discriminar a nadie porque así nacieron o porque así prefirieron ser. Sí. No, o sea, cada quien vive la vida como uno la quiere vivir. Pero este artículo, como nos estamos refiriendo a un proyecto de reforma constitucional, va a dar un debate, como usted lo dijo, algunos sinceros y otros hipócritas. Sí. Pero al margen de eso, este artículo va a ser motivo de una serie de propuestas, va a ser motivo de incluso plantearlo de otra manera. Sí. O sea, aquí va a depender de cómo se mueva la sociedad en este país y qué es lo que consideren como familia y qué es lo que debe de regularse con relación a la familia, al margen de cualquier otra situación. Sí. Yo lo digo aquí claramente, es un tema bastante delicado o controversial, mejor dicho, pero que se tiene que debatir y respetar todas las opiniones de la sociedad, pues, ¿verdad? Con relación a la familia. No es una cuestión de sexo, no es una cuestión biológica, hay que ver, el problema es que a veces nos confundimos con los conceptos. El concepto de familia lo involucramos o lo relacionamos con el matrimonio. El concepto de familia... Y el de matrimonio con el de religión. Y el matrimonio, y ahí viene. Y de la religión cristiana, además. O sea, es una serie de mezcolanzas de conceptos ahí que a lo mejor no tiene nada que ver con la familia. O sea, la familia es otra cosa y el matrimonio es otra cosa. Entonces, a mí me parece de que es un tema bastante... ¿Y cuál es tu concepto de familia? A propósito, lo pregunto porque precisamente por tu creatividad y tu calidad de jurista. Vaya, yo no necesito contraer matrimonio para constituir una familia. Correcto. Pero sí, yo tengo derecho a que el Estado proteja a mi familia. ¿Y quién es tu familia para ti? Mi familia son, ¿qué? Mis padres, mis hermanos, mis hijos, con las personas que yo convivo. A lo mejor no son mis hijos, sino que son mis sobrinos, son personas con las que yo convivo. O sea, la familia es con el grupo que yo convivo. En otras palabras,
y es interesante porque esto nunca lo hemos abierto así en público. La familia es aquella que está constituida por individuos que entre sí demuestran amor y solidaridad frente a la vida. Es correcto. Y por eso se pretende a través de la religión, particularmente cristiana, la hermandad. Y por eso la prédica es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos haría conceptuar a toda la sociedad en la que nos desenvolvemos como familiares, pero no es cierto. Primero porque no hemos profundizado en ese mensaje. Y entonces no, cada uno sálvese quien pueda. Pero fíjate qué interesante si el elemento fundamental de la familia es de un grupo que entre sí muestran amor y solidaridad, nos lleva al concepto de las pandillas, que precisamente tienen ese engranaje de que al haberse quedado sin los tradicionales familiares, porque se fueron o porque los mataron, encuentran en esos agrupamientos una familia. Y se sienten hermanados a muerte entre ellos. Porque es con los que conviven. Sí. Podría ser incluso, como antes que no había pandillas, la solidaridad entre los pobres o entre los diferentes estamentos. Porque según la clase social, así encuentras en esa clase social tu familia mental y de intereses, ¿verdad? Y los demás los marginas, los consideras extraños. Yo no sé si en estas propuestas ha habido participación de sociólogos, antropólogos y por supuesto psiquiatras, porque todo va a la mentalidad que pretendemos desarrollar a través de la norma jurídica. Yo por eso insisto, ¿verdad?, de que todo proyecto de reforma, porque esto no es una cuestión de abogados. No. O sea, es elaborar un proyecto de reforma o una nueva constitución no es una tarea de abogados. No. Aquí, por eso... La médula debe ser otra ciencia, ¿verdad? Es que, por eso digo yo, o decimos en MAPROP y en ADESAL, es que ninguna propuesta de reforma integral, estamos hablando integral, de la Constitución o un nuevo proyecto de Constitución, si no se toma en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, va a ser un fracaso. Es correcto. ¿Verdad? Porque este es un producto de un equipo, ¿verdad?, que recogió opiniones de diferentes sectores, pero ¿y quiénes fueron esos sectores? Es correcto. O sea, necesitamos hacer una consulta ciudadana real. O sea, la sociedad está dividida en sectores. Aquí estamos organizados la mayoría, y a todos hay que oírlos, a los campesinos, a los estudiantes, a los obreros, a los profesionales, a las amas de casa, a los trabajadores del campo. O sea, aquí hay una serie de situaciones. Imagínese usted, ¿y por qué le voy a pagar menos a un trabajador del campo? Sí. Si trabaja más que cualquiera de nosotros. Bueno, ¿y ese cuándo se va a jubilar? Sí, correcto, no se jubilan. Nunca. ¿Verdad? Y el salario es de hambre, pues. Miserable. Miserable. Entonces, y digo yo, o sea, ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué no ir a las organizaciones campesinas? Bueno, ¿y por qué se ha pagado el salario de las mujeres de forma diferente al de los hombres también? Una gran discriminación. Claro. ¿Verdad? Tolerada por... Bueno, démosle gracias a Dios que no estamos en Afganistán, ¿verdad? Porque ya las mujeres son una cosa. Fíjate que me acabas de dar una idea de compromiso. Este tipo de programas deberían de tener el teléfono abierto, no porque vamos a escuchar a una gran cantidad, ¿verdad?,
pero fundamentalmente para escuchar una que otra opinión, que precisamente, particularmente aquellos que no están de acuerdo con lo que se está planteando, ¿verdad? Se puede hacer eso ahora mismo, ¿verdad? Vamos a hacer eso ahora mismo al final del programa. Vaya. Por lo menos unos 15 minutos de apertura de este teléfono. Creo que es un compromiso de que el pueblo no solo se dedique a escuchar las diferentes y contadas opiniones de los abogados y juristas, ¿verdad? Y fíjese que solo quiero, para terminar, en este tema, pues, porque aquí hay un montón de qué hablar, ¿verdad? Sí, claro. Me interesa más, no es que no me interese esto, perdón, dije mal la palabra. Me interesa también abordar la cuestión de la administración de justicia. Ah, sí. ¿Verdad? Pero sí, en la lectura que he ido haciendo de este anteproyecto, terminan los artículos diciendo, y esto se determinará en una ley secundaria, o se regulará, se regulará en la ley que se va a desarrollar para este. Entonces yo digo, es que por eso esta cuestión no es una cuestión fácil, es una cuestión compleja, que después de esto viene una reforma integral de todas las leyes. Y además trata de evitar de que queden ahí como pétreos una serie de conceptos que son cambiantes, ¿verdad? Correcto. Y solo se pueden cambiar con inmediatez cuando está en una ley secundaria. Correcto. Entonces, esto de aprobarse en un momento determinado, después de una buena consulta, ¿verdad? Sí. Va a generar, reformar todo el andamiaje jurídico de este país, o legal, digamos, sí. Porque si no, no va a tener una aplicación práctica en la realidad. Claro, no, y además que contradice ciertas disposiciones que hay ya en las leyes secundarias. Correcto. Y qué bueno además, porque fíjate que creo que en el área, por ejemplo, penal, amerita una revisión de todos esos conceptos que lo que llevan es a un callejón sin salida de los problemas que provocan la delincuencia. Esas becas de 60 años de cárcel, ¿verdad?, que constituyen un pasivo económico para el país, ¿verdad? Es decir, que aquí un delincuente tiene más prestaciones que un jubilado, que tiene casa, comida y todo, y tranquilidad, ¿verdad?, el resto de su vida. No paga nada. No paga nada. Más que la pena. La pena, la que lo han condenado. Pero bien, hay elementos en ese sentido que me gustaría también revisemos, doctor, revisemos. Sí. Mira, en cuanto a la Fiscalía, por ejemplo, vamos a la Fiscalía. Está demostrado históricamente y por la palpitante situación en la Asamblea Legislativa de que los fiscales generales, a quienes se les dotó de un poder inmenso, y particularmente el de ser los detentadores únicos de la acción judicial, históricamente ha demostrado que eso es una base de docilidad hacia los que los nombraron y que detentan el poder. Y este servidor se permite reiterar algo que ha venido diciendo. Para solventar ese problema de docilidad de la Fiscalía es necesario crear un Consejo Nacional de la Fiscalía integrado por 5 elementos que sean quienes decidan qué juicios seguir y qué juicios no seguir. Y que dentro de eso obviamente exista un fiscal general que sea el representante de esas decisiones. Pero eso por lo menos sería un filtro
al antojo y a la obediencia política de todos los fiscales que ha habido en este país, a excepción del doctor Roberto García Alvarado, víctima precisamente de esa conducta. Vamos a hacer una nueva pausa, estimados televidentes, y después de tratar un par de temas de fundamental actualidad, vamos a abrir el teléfono para escuchar las diferentes opiniones con toda la libertad del mundo. El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes un... Previo a esa nueva modalidad que le vamos a impregnar a este programa, por primera vez, vamos a abrir el teléfono. Les pedimos los conceptos rigurosamente respetuosos para el tema. Decíamos que en el sector justicia hay elementos preocupantes, ¿verdad? Y que la gente todavía no encuentra la solución para que el poder judicial sea verdaderamente independiente y no tenga sesgos de obediencia, como lamentablemente los ha tenido históricamente, y que incluso en estos momentos, ¿por qué no decirlo?, se le impugnan a los actuales señores magistrados. Bueno, hablar del sector justicia, necesariamente nos vamos a la Corte Suprema, ¿verdad? Correcto. Y al Ministerio Público. También. A mí me llama la atención que para ser magistrado hoy le aumentan otro requisito. Por ejemplo, dice el artículo 176 de esta propuesta, para ser elegido a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia se requiere lo normal, ser salvadoreño, por nacimiento, del estado seglar, mayor de 40 años. Y donde, así está regulado también en la vigente, pero ¿por qué 40 años? Vea? A mí me parece poco. Cabal, es que por porque ahí voy. 40 años todavía tiene uno, comienza la inmadurez y la ambición de una persona. Esto debería de modificarse. Sí, debería de ser como históricamente se demostró, que la ancianidad es reguladora y equilibradora de la conciencia y sobre todo del desinterés por cuestiones mundanas en sí mismas, que son las que precisamente llevan en la etapa de una juventud para un cargo de esa manera, de todos los abusos que se puedan mencionar y que algunos no mencionan porque en este país señalar la verdad
tiene consecuencias muy graves. Aparte de eso, abogado de la República, de notoria conducta ética, y aquí viene esta cuestión, con estudios especializados. O sea que aquí, como que si los doctorados, los máster, Sí. O sea que porque usted tiene 2 doctorados, 3 maestrías, eso Por el pueblo. va a garantizar que usted sea el mejor magistrado. No. Eso no es cierto. Sí. El hábito no hace al monje. Sí. Entonces, a mí me parece que estos son requisitos innecesarios. ¿Verdad? Pero quieren preponderar la figura a través de la currícula. Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado? Usted bien lo sabe. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos doctorados tenía Salomón? Solo preguntémonos. Vaya, pero... ¿En qué universidad estudió el rey Salomón? Cabal. O sea, el doctor... El sentido usted se refirió a las personas adultas. En el caso de estamos hablando de 40 años. Si todas las sociedades, hasta las sociedades étnicas, sí, tenían un consejo de ancianos, por supuesto, que eran a los que les iban a pedir el consejo para poder ellos tomar la mejor decisión en situaciones trascendentales. Y en este país particularmente, si revisamos la historia de las Cortes Supremas de Justicia, verás como antes de que fuera un objetivo de acomodamiento, dado los salarios y los porcentajes que en la última época, desde 1983 en adelante, significó ser magistrado. Antes a un litigante no le interesaba ser magistrado. Claro. Era un puesto para los que estaban por retirarse de la vida profesional y que consecuentemente, con toda la experiencia vivida profesionalmente, su visión sobre la justicia era más serena e imparcial. Correcto. Pero vino ese boato y hoy hay célibes que pretenden ser magistrados a los 26 años. Bueno. No habiendo desempeñado más que cargos de juzgados de paz, en muchos casos como experiencia extrema. Ese cargo requiere un equilibrio y una experiencia. Bueno, hay candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia actualmente que se quedaron en esta etapa para ser elegidos magistrados suplentes, que no han pasado de ser secretarios de un juzgado de paz. No puede ser. Y pretenden ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que hablar la neta, como dicen el pueblo. La ambición del poder y la ambición de la comodidad provoca a todos estos desaguisados. Esa es la esencia. Y fíjese que, ya que tocamos este tema, usted se recuerda que nosotros le hicimos llegar a los señores diputados una correspondencia, sobre todo a la Comisión Política. Lo he dicho varias veces en cuanto haya tenido oportunidad en los diferentes programas. Donde les advertíamos a ellos del proceso ilegal que desarrolló la Federación de Asociaciones de Abogados, FEDAES. Sí. Donde ni siquiera revisaron los requisitos constitucionales. Ni siquiera se percataron que muchos de ellos tienen vinculaciones políticas. Y lo más grave de todo, aparte de eso, que también es importante, es que la FEDAES no podía haber administrado ese proceso de las elecciones de los abogados porque carecía de personería jurídica. Correcto. La FEDAES, su última junta directiva inscrita en el registro de asociaciones y fundaciones fue la del 2018.
Y si usted ha sido parte de la FEDAES, su asociación es de las que conforman la FEDAES. Claro. ¿Verdad? Porque es de las federadas. Y usted lo manifestó públicamente que ahí se había hecho un chanchullo, digamos, para entenderlo mejor, entre dos grupos, porque no eran ni asociaciones, era un grupo que se tomaron algunas asociaciones federadas para poder administrar este proceso. Correcto. Entonces, eso se lo advertimos a los señores diputados, esas irregularidades. Recuerdo que un diputado de la Comisión Política dijo que ellos no eran una instancia, es que nosotros no estábamos advirtiéndole esa situación porque fuera una instancia, si nosotros sabemos cuál es el camino correcto para poder impugnar una cuestión. Solo estábamos poniéndolo en auto de cómo se había desarrollado esa elección con un ente que no tenía personería jurídica y que por lo tanto sus actos eran nulos, de pleno derecho. Entonces... Pero que además estaba, vamos a decir, maculado por el hecho de que un secretario, entre comillas, de la Federación, corrió a presentarles las candidaturas a la Asamblea. Este documento, él presentó los expedientes de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de estos expedientes o compañeros o colegas que habían resultado electos, entre comillas, en ese proceso que había administrado la FEDAES, van personas vinculadas a su partido político. Claro. Y esa era la urgencia de que la anterior Asamblea Legislativa, y así lo manifestó públicamente Óscar Canjura, ¿verdad?, de que la legislatura anterior podía nombrarlos. Bueno, el peor servicio que le pueden hacer al pueblo en estos momentos los señores diputados es tomar el papel de la anterior Asamblea Legislativa. Es correcto. Entonces, nosotros, como abogados que conocemos al gremio, conocemos de legalidad, advertimos, y todavía no se ha electo a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, nosotros le dijimos que debía de celebrarse una nueva elección. Así se lo dijimos en los escritos que le presentamos, que fueron 2, que aquí los tengo, por cierto. Se los presentamos, el primero con nuestras firmas, aquí está, y nuestros nombres, porque no somos personas que andamos haciendo cosas ilegales, improvisadas, sino que le presentamos 2 escritos, uno el 17 de marzo y este último lo presentamos el 2 de junio, y en este último le hacemos ver a los señores diputados, que espero que lo tomen en cuenta porque es una prohibición legal, que ningún abogado que ejerza cargo público puede postularse al Consejo Nacional de la Judicatura. Eso está regulado en el artículo 13, literal A, de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Y en ese sentido, por eso nosotros decíamos que aparte de que la FEDAES no podía administrar el proceso de elecciones por la cuestión de que no tenía su personería jurídica vigente, inscribió a los licenciados, que actualmente son concejales: María Petrona Chávez Soto, al licenciado García Salvador Funesteo y a Doris Daisy Castillo de Escobar. Ellos son actualmente funcionarios públicos, miembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura. Y el artículo 13 prohíbe expresamente que ellos hubieran podido participar. Sin embargo, la FEDAES aceptó su
su candidatura. Se desarrollaron las elecciones, no obstante nosotros advertir las ilegalidades y las nulidades, y ellos son los que liderean por el sector de los abogados las primeras posiciones en las 3 ternas para propietarios. O sea, ¿cuál es el llamado que nosotros le hacemos a los señores diputados? De que yo he oído decirles a la mayoría de ellos, a los que son abogados y que conforman la comisión política y otras comisiones, de que van a respetar la ley. Y en este caso, el artículo 13 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura está contemplada la prohibición para que ningún abogado que sea funcionario público se pueda postular al Consejo Nacional de la Judicatura, y ahí tenemos a 3 funcionarios que actualmente son los concejales propietarios del Consejo. Pero hay que destacar una cosa muy importante, que no es nada personal, no, al contrario, es desde que el momento en que están allí es porque gozan de la simpatía del gremio, y la gozaron y la siguen gozando. Pero dura es la ley, pero es la ley. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo no tengo nada contra ellos. Sí, así es. Conozco a 2 de ellos. Sí. Y no tengo nada contra ellos. Lo que estoy pidiendo yo es que se respete la ley. Pero hay algo más importante en el tema, Mauricio, con todo respeto. Dígame. ¿Qué es el Consejo Nacional de la Judicatura sino un elefante blanco? Y te lo digo con propiedad, puesto que fui miembro del primer consejo de tal, ¿verdad? Ahí están las fotos en la entrada de ese consejo. Eso se convirtió de algo con un pensamiento equilibrador, precisamente del poder que detenta la Corte Suprema de Justicia, pero que hoy lo convirtieron prácticamente un amanuense de la misma y un elefante blanco. Volveremos en este tema zoológico judicial a unos momentos en los cuales, estimados televidentes, ustedes pueden expresar su opinión sobre los temas que estos servidores de ustedes estamos desarrollando esta mañana. Ya volvemos. Muy bien, no habrá una pausa, lo cual celebramos porque nos da la oportunidad de que inmediatamente a los teléfonos en pantalla para expresarnos sus criterios a la temática que esta mañana estamos desarrollando con el licenciado Mauricio Santamaría, presidente de ADESAL y destacado miembro del Foro Salvadoreño. Adelante. Buenos días. Tengan muy buen día. Muchas gracias. El profesor José Rafael Zabaleta Alvarado. Bienvenido. En cuanto a la primera temática que ustedes abordaron en cuanto a unión de personas, ¿verdad? Yo escribí ya un comentario y dice: este pueblo perece por falta de conocimientos. El punto es que, como docente, estoy de acuerdo en que a los estudiantes debe de quitárseles la venda de los ojos y que ellos, por convicción propia, tomen decisiones, y esas decisiones a la larga les van a dar felicidad o fracaso. Ahora, en cuanto a la situación de la justicia, me encantó mucho lo que se dijo, pues por qué a los campesinos se les paga poco y a los de la ciudad más. Cuando en las necesidades primarias la alimentación es la fundamental, y la alimentación viene del sector primario, que es el agrícola. Es por supuesto una gran injusticia que por historia, pues, al sector que trabaja la tierra no se le retribuya como debe ser.
Yo trabajé en Texistepeque y a mí me decían, mire, ¿por qué no usted es el representante de nosotros? Y yo les dije, mírenme las manos, los representantes de ustedes deben de salir de ustedes. Y la mejor estudiante en esa época, hace 30 años, salió embarazada. Entonces, tristemente, el sistema educativo ha propugnado por mantener un oscurantismo. Esperamos en Dios de que a partir del otro año hayan profesores diferentes. Muchas gracias, profesor. Consideramos un aporte valioso su enfoque y sobre todo con esa claridad con la que nos ha expuesto su concepto. Nuevamente, aló. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Sí, gracias. Dígame. Estoy al aire. Sí. Ok. Buenos días, señores. Diga. Es un placer para mí saludar Muchas gracias. hombres sólidos, hablando de la ley. Yo soy uno de ellos, también tengo 67 años. Y me gusta lo que están hablando con respecto a la justicia. Me encanta mucho. Yo soy evangélico, tengo 30 años de ser evangélico. Y amo la justicia. Y soy amigo de ella. Y quiero decirles algo. Yo oigo decir algo allí, en las calles, en las redes sociales, con respecto a la Fuerza Armada Nueva. Yo presté mi servicio militar obligatorio en 1972. Yo también fui Fuerza Armada Nueva, y fui citado en 1983, ya en la guerra, y fui lisiado en 1990. Y me duele a mí ver que le aumentan a las pensiones, que $100 a los pensionados, $100 a los policías, $100 a la Fuerza Armada, y nosotros lisiados, que somos un sector vulnerable, no se oye decir nada de nosotros. Y les hice esta llamada especialmente a ustedes, porque sé que son hombres razonistas y entienden al ser humano. Y hablan algo muy importante con respecto a los salarios mínimos aquí en el cantón. ¿Sabe cuánto gana el día en el cantón? $6. El que puede trabajar. Si hacemos cuenta cuánto gana este hombre en el mes, es una miseria. Vivimos aquí nosotros arrancando los piñicos para poder sobrevivir. Vivo en un cantón que se llama Tongolona, del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel. Somos un sector extremadamente de pobreza. Aquí no entra ningún funcionario del país, ni de gobierno, ni nadie, a ver qué pasa en este cantón. Vivimos pobremente. Y les digo, yo como lisiado, soy padre de 3 hijos y mi esposa, somos 5 familias. ¿Cuánto puedo sobrevivir yo con $150? Ya no puedo trabajar, vendí la lotería, ya no puedo caminar, ya estoy viejo. Se me hace difícil para poder... Bueno, quiero agradecerle, pero al mismo tiempo destacar esa realidad que estamos escuchando y que es tan valiosa como los conceptos que tratamos de exponer, porque es la vida valiosa de alguien que entregó hasta su salud en defensa de un sector que hoy lo tiene abandonado. Bienvenido, ¿de dónde nos habla? Hola, buenos días, de aquí de San Salvador. Es muy importante el tema que están tocando ustedes. Me refiero más que todo a la Constitución, que es laica, y por lo mismo toda reforma debe de basarse en ello. No sé por qué tantas personas están hablando, es que Dios hizo el hombre y la mujer y que la familia debe de formar hombre y mujer. Realmente, si la Constitución es laica, ¿por qué nos vamos a basar en una religión?
No tenemos por qué estar pensando en las religiones, porque nuestra Constitución es laica. Y como decía el licenciado Mauricio, la familia la integran todos aquellos que estamos conviviendo, llámese homosexual, llámese lesbiana, llámese lo que sea, pero entre ellos hay amor, hay respeto, hay tolerancia y hay reciprocidad. Por lo mismo es importante que todos los sectores dejemos a un lado lo que son las religiones y nos basemos en los principios de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente de eso se trata, de hacer una conciencia renovadora de un pensamiento anquilosado producto de esos intereses de mantener a la gente sobre temas que son humanos, no son de carácter ideológico. Adelante, ¿de dónde nos hablan? Por favor. Sí, adelante. Sí, ¿cómo no? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Sí, bien. Bueno, yo lo siento mucho por la señora que acaba de hablar, ¿verdad? Pero en realidad ahí lo que están diciendo, sí, porque lo que está diciendo ella, pues, de que hay que hacer a un lado, dice la religión, pero en realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, ahí está bien claro de que dice de que cuando Dios formó al hombre, hembra y varón los formó, y por tanto el matrimonio no es entre el mismo sexo. Yo lo siento mucho por ustedes y por la señora, pero es una realidad. Y si lo hacen, se va a constituir aquí un Sodoma y una Gomorra. Y ustedes saben lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Ahí yo lo traslado a la palabra de Dios, porque ahí el Señor los destruyó, ¿verdad? Porque eso fue un solo pandemonio ahí. Entonces, si quieren que haya maldición aquí en el país, pues que le den con todo, ¿verdad? Buenos días. Gracias. Sí, lamentablemente el mundo es para todos, no solo para los que creen en el cristianismo, en el islamismo, en el budismo, en el confucianismo, etcétera. Es decir, precisamente esa es la amplitud democrática. No se trata aquí de imponer en una concepción universal el criterio personal con el cual fuimos formados o descubrimos nuestra identidad de fe. Es al menos el pensamiento de este servidor. Adelante. Bueno, hemos llegado, ¿qué piensas tú de estas pinceladas de opinión? Porque obviamente... Sí, correcto. Bueno, mire, yo respeto las opiniones de las personas que han llamado, ¿verdad? Sí. Por eso le decía yo al principio que el tema, ese artículo relativo a la familia, va a dar un gran debate. Según sea el pensamiento correcto, que cada quien tenga. Correcto, pero hay que oír a la gente. En este tipo de proyectos de reforma hay que oír a la gente y hay que, así como Salomón hacía, hay que plasmar lo que realmente le convenga a la sociedad. Ahora bien, yo le propongo, doctor, como estos temas, solo un tema de este proyecto puede dar lugar a pasar todo el día aquí y toda la semana queriendo hablar. A lo mejor en otro programa nos enfocamos en este proyecto en la parte relativa a la administración de justicia, porque a mí me parece, usted lo dijo ahí, de que usted tiene una propuesta de reforma que la fiscalía no sea encargada a una sola persona. Sí, así es. Sino que usted está hablando de un consejo que sea colegiado, que sí, las decisiones. Siempre va a haber un fiscal general, porque claro, tiene que haber. Pero, como usted dice, si hay un equipo, entonces
aunque le hablen al fiscal general y decirle, mira, ahí te encargo a Santa María y a Nelson García porque mucho hablan. Están fregando. ¿Verdad? Sí. Mira cómo los topás. Los topás al cerco. Entonces, ya esa orden o esa discrecionalidad, a quién investigo y a quién no, a quién, disculpen la palabra, a quién jodo y a quién no. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ya no va a ser atribución solo de él, sino que de un equipo, que a mí me parece bastante interesante su propuesta con relación al Ministerio Público en lo relativo a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa, se nos ha hecho corto el tiempo. Quiero agradecer la participación de los que llamaron por teléfono y sobre todo los que no pudieron entrar porque esto es una cosa improvisada en ese sentido, pero que trataremos de darle mayor espacio y viendo la positividad de poder escuchar los criterios contrarios. Pasen buenos días y hasta la próxima oportunidad. Un minuto todavía, un minuto. No. Sí. Es que se nos quedó la cuestión de... Está en el aire. Bueno, yo quisiera también hacerle un llamado al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia para que en la próxima sesión de la Corte Plena aborde el tema que están pasando los compañeros y compañeras notarios en la sección del notariado, en el sentido de que hay muchas quejas de que los tratan mal, dilatan en el tiempo la autorización de la revisión del libro agotado y del nuevo libro que les tienen que dar. Entonces, yo sí quisiera hacerle un llamado al licenciado Jerez para que... López Jerez, sí. Para que, si es posible, tome cartas en el asunto, porque de lo contrario, pues nosotros vamos a hacer como ADESAL una gestión más directa ante la Corte Plena, ¿va? Porque me parece que muchos colegas dependen de su libro de protocolo. Claro. Es una forma de cómo subsistir. Así es que le hago ese llamado al señor presidente, ojalá tome cartas en el asunto para resolver, que revise ahí qué es lo que está pasando en la sección del notariado. Ok, muchas gracias. Muy bien. Queda planteada la solicitud de ADESAL para el señor presidente de la Corte. Estoy segurísimo que le dará la atención que se merece. Muchas gracias. Pasen buenos días.